Bueno, entonces ahora que sabemos cómo asignar a una variable un cierto identificador, el identificador es el nombre con el cual yo me refiero a un tipo de dato. Entonces, resulta ser que para armarlos tengo varias reglas. Entonces, estas reglas son que un identificador va desde un carácter hasta aproximadamente 32, es lo que se acostumbra. Entonces yo puedo guardar el número 67 en el identificador A, ¿ok? Puedo guardar el número 9 en ese identificador, y cuando yo ponga este identificador en el shell de Python, pues va a decir 9, ¿no? Entonces, desde 1 hasta aproximadamente 32. De hecho, Python soporta identificadores con longitudes más grandes, pero a veces no es necesario utilizar tanta longitud de un identificador. Bueno, entonces la cantidad es desde 1 hasta más o menos 32. Vamos a hacer ese estándar, ¿ok? La otra característica de los identificadores es que estos tienen que empezar con una letra, ya sea mayúscula o minúscula, o con guión bajo. Entonces, por ejemplo, si yo me refiero a A como el número 5, pues es diferente, es un identificador válido, es una letra mayúscula, pero sí es diferente a la minúscula, porque la minúscula vale 67. Es decir, los identificadores son sensibles a la simbología. No es lo mismo poner un símbolo A mayúscula que la minúscula. Ok, entonces son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Tengo que empezar con una letra, ya sea minúscula, mayúscula o con guión bajo. Por ejemplo, yo puedo asignar al identificador guión bajo el número 89. Entonces, cada vez que yo ponga guión bajo en este momento, me voy a referir al número 89. Bueno, resulta ser que si yo utilizo otro símbolo, otra cantidad de símbolos que no empiecen, por ejemplo, con una letra mayúscula o minúscula o con guión bajo, y quiero hacer una asignación, pues Python me dirá que hay un error de sintaxis, porque no estoy cumpliendo la regla de que el identificador empiece con letra mayúscula, minúscula o con guión bajo. Bueno, entonces esas son algunas de las reglas. ¿Qué otra regla tengo? La siguiente regla es de que una vez que yo elija el primer carácter, los demás caracteres que yo elija pueden estar compuestos por números, por guiones bajos y por letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero asignar esa variable número 5, no hay ningún problema, cumple las reglas. Es decir, empieza con una letra y después de la letra ya puedo utilizar números y guiones bajos. No puedo utilizar otro símbolo que no sea este. Entonces, por ejemplo, si yo quiero declarar la variable hu1 igual a 9, pues entonces me va a decir que hay un error de sintaxis, porque no está compuesta por números y letras o guiones bajos. En este caso yo metí un espacio, que no es ninguno de los que yo les acabo de comentar. Pero si yo omito el espacio y entonces quiero declarar esa variable como el número 9 entero, pues entonces no hay ningún problema. Ok, entonces repasamos rápidamente las reglas que llevamos hasta el momento. Los identificadores son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Entonces no es lo mismo poner hu1, Python no lo va a encontrar. Aquí me dice no lo está encontrando, no está definido, porque yo lo hice con letra minúscula. Son sensibles a mayúsculas y minúsculas. El primer carácter debe de ser letra, mayúscula o minúscula o guión bajo. Después del primer carácter debo de poner ya sea números, letras o guiones bajos. Una regla que podemos que se deduce de las anteriores es que no puede tener espacios. Y la última regla es la siguiente. Resulta ser que en Python tenemos algo que se llaman palabras reservadas o palabras clave. Estas palabras resulta ser que Python las ocupa para hacer determinados procedimientos. Entonces, como Python las ocupa para hacer determinados
para hacer determinados procedimientos, estas palabras no pueden ser usadas como identificadores. Y aquí tenemos la lista, ¿no? Algunas palabras se han vuelto palabras reservadas en versiones actuales de Python, es decir, la palabra falso y la palabra verdadero son reservadas a partir de Python 3.1. Recordemos que nosotros trabajamos con Python 2.7, entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo esta palabra sí puede ser asignada como un identificador. Vamos a ver cómo esta palabra no puede ser asignada como un identificador en nuestra versión de Python. Entonces vamos a ver. Entonces, si ponemos la palabra AND y digo AND igual a 6, Python me indica que hay un error de sintaxis porque resulta ser que esa es una palabra reservada. Pero yo recuerdo que la palabra falso en inglés no está asignada, no está reconocida como palabra clave en 2.7. Aquí nos dicen que está reconocida hasta la versión 3. Entonces, pues si yo pongo falso igual a 8, pues no hay ningún problema. Python me dice que falso es igual a 8, porque no es una palabra reservada para esta versión. Pero no es recomendable hacer esto, porque resulta ser que yo puedo cometer errores de semántica, es decir, de significado. Si yo me acuerdo que falso y falso regresa falso porque son operaciones booleanas, y no recuerdo que hice la asignación de falso igual a 8, cuando yo haga esa cuenta me va a dar un 8. Entonces no es recomendable utilizar en general palabras de Python, aunque no sean palabras reservadas, como identificadores. Ahora, por ejemplo, si yo quiero pues decirle a Python que se olvide de todo lo que he hecho hasta el momento, es decir, que A mayúscula vale 5 o que falso vale 8, lo que puedo hacer es irme aquí al menú Shell y decirle que lo restaure. Entonces le digo que lo restaure, y entonces, por ejemplo, si pongo A mayúscula me va a decir que no está definida, porque al restaurar ya olvidó todo lo que yo había hecho. Si pongo la palabra falso, ya no es 8, ya es falso. Y ahora sí, cuando yo ponga falso y falso, esto me regresa falso. Cuando uno está trabajando con los identificadores para las variables, uno trata de hacer nombres que tengan relación con el programa que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa que calcule el salario total de ciertos trabajadores, pues por ejemplo, supongo que tengo dos trabajadores, uno se llama Juan y el otro José, entonces me convendría hacer la siguiente declaración para su sueldo. Entonces podría poner sueldo de Juan y podría asignar el valor del sueldo de Juan, voy a decir que gana 7, ¿no? ¿Ok? Entonces cuando yo esté trabajando con esta variable, pues ya sé que esa variable se refiere al sueldo de Juan. Y por ejemplo puedo hacerlo de diferentes maneras. ¿Por qué le puse mayúscula aquí? Pues para rescatar que es un sueldo de Juan, pero por ejemplo también puedo utilizar esta otra anotación, un guión bajo que me separe al sueldo de quien me refiero, que es sueldo de José. Y entonces estos nombres son más transparentes para cuando yo me refiera a ellos. No, observen que aquí lo hice mal, ¿no? Aquí puse su LED, entonces tenía que ser sueldo. Entonces cada vez que yo me quiera referir a eso, voy a darle una restauración para que lo vuelva a hacer yo. Entonces, por ejemplo, sueldo Juan, para que no tenga errores, ¿no?, a la hora de referirme a ellos. Y sueldo, ahora sí está bien. Ay, lo hice con guión bajo los dos. Bueno, no importa. Sueldo José. No, ahí está. Entonces, es muy importante que pues uno ponga nombres que se refieran a lo que significa el número. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto es el sueldo total, es decir, el sueldo de Juan y José, puedo poner sueldo Juan más sueldo José. Si hay algún error, Python me lo dirá. Dice que no hay ningún error. El sueldo de Juan y el sueldo de José son 16. Y resulta ser que a lo mejor yo quiero saber cuál es el total. Y cada vez que quisiera saber cuál es el total, tendría que estar sumando sueldo de Juan más sueldo de José. Entonces eso se vuelve muy impráctico. Pero lo que sí puedo hacer yo es decir que a la variable total, o una variable que llamo total, le voy a asignar el sueldo de Juan más el sueldo de José.
Entonces antes yo lo había hecho y era 16, pero ese 16 se perdió, ya no lo tengo almacenado en ningún lugar. Pero ahora con esta asignación que yo hice aquí, recuerden que la asignación, lo de la derecha se asigna a la izquierda, pues nos queda que total es igual a 16. Y entonces así puedo yo estar asignando los nombres a las variables. Bueno, y ahora resulta ser que estas variables estos nombres yo los puedo asignar a lo que yo quiera. Y Python no tiene ningún problema. ¿A qué me refiero? Total era un número. Era un número que era Sol de Juan más Sol de José, pero yo puedo decir que total ahora le asigno el valor de verdadero. Y entonces esta reasignación se olvida que total venía de una cuenta y ahora vale el valor verdadero en booleano, ¿no? Entonces esta asignación yo la puedo hacer de manera indistinta. Si yo aprieto la tecla Alt y P, Python me va regresando lo que he tecleado anteriormente. Entonces total vale verdadero, pero si vuelvo a teclear esta cuenta, ahora total vale 16. Entonces yo puedo hacer esta reasignación de variables sin ningún problema. Yo puedo decir que total ahora es, no sé, Juan. Y ahora total ya no es ni 16 ni verdadero. Ahora total es una cadena de caracteres, un dato tipo string, que es Juan, ¿no? Que tiene, por ejemplo, una longitud de 4 elementos y que el elemento 3 es la n, porque recuerden que Python empieza a contar desde 0. Entonces tiene 4 elementos, pero la j es el 0, la u es el 1, el a es el 2 y la n es el 3. Bueno, entonces, siguiendo con la misma temática de la asignación de variables, resulta ser que hay sintaxis que puede llegar a confundirnos. Por ejemplo, yo voy a poner otra vez la palabra total como un identificador del número 6. Entonces total ahora es 6. Puedo hacer expresiones o puedo declarar expresiones como las siguientes. Entonces, ¿qué significa esta expresión? Recuerdo que hace la asignación. Lo que hace la asignación es lo que está del lado derecho lo asigna al lado izquierdo. Entonces Python aquí no entra en conflicto por ver el mismo identificador, porque él dice lo siguiente, lee de derecha a izquierda, dice, agarro al 3 y me fijo quién es total, total es 6, entonces dice 6 más 3 es 9, y ahora pregunta Python, ¿eso en dónde lo voy a guardar? Pues lo guardas en este identificador. Lo que estamos aquí haciendo, como lo hicimos anteriormente, estamos reasignando, pero estamos reasignando de acuerdo al valor que tenía. Entonces, por ejemplo, total igual a total más 3, se guarda en total, y ahora total vale 9. Ya no guarda 6 porque lo que hice fue dirigirme al número, a esa cuenta con el mismo identificador. Entonces el 6 ya lo perdí. Si yo no quisiera perderlo, pues entonces vuelvo a repetir todo el procedimiento, total igual a 6. Y entonces si yo no quiero perder el total, pues le cambio el identificador, pongo otro nombre, pongo total 1. O total t, ¿no? Para que no se confunda la L con el 1. Total t, y digo, eso va a ser total más 3. Y entonces total t vale 9. Y total no lo he perdido. Total vale 6. Entonces es importante tener en mente que este tipo de cosas, este tipo de operaciones se pueden realizar. Por ejemplo, piensen un momento que haría esto. Muy bien, piénsenlo. Ok, ya lo pensaron. Pues resulta ser que lo que va a hacer esta instrucción Python va a leer de derecha a izquierda y dice total es el 6, es un entero porque no tiene punto decimal, y lo que va a hacer es que ese entero lo va a convertir a una cadena de caracteres. Y esa cadena de caracteres que va a estar formado por el número 6, pues entonces resulta ser que ahora me voy a referir a ella con el nombre de total. Entonces total que valía 6, pues ahora total es la cadena de carácter 6, ¿no? Es diferente, puedo hacer ese tipo de asignaciones. Bueno, para finalizar con esta parte de la asignación, quisiera que viéramos un momento aquí las opciones y viéramos la configuración de la interfaz gráfica. Entonces, yo puedo elegir el tipo de letra y también puedo elegir el tamaño.
Ahí ustedes pueden elegir la que ustedes deseen y puedo elegir lo que sea negritas o que no sean negritas. Y hay algo aquí importante, que es los colores con los que Python identifica lo que uno pone en su interfaz dinámica o también en el editor. Entonces, por ejemplo, si le doy clic aquí, me dice, mira, los comentarios de Python, la simbología es el símbolo de gato y están en rojo. Entonces, por ejemplo, cuando te refieres a una cadena de caracteres, va a ser verde. Cuando te refieras a una palabra reservada, va a estar en naranja. Cuando te refieras a un error, o sea que haya algún error ahí, pues lo va a poner con fondo negro y con fondo rojo y letras negras. Cuando yo seleccione algo, lo va a poner con fondo gris. Cuando no encuentre algo, lo va a poner con fondo negro cuando yo busque texto. Cuando yo utilice definiciones de instrucciones hechas por Python, pues entonces lo va a poner en morado. Por ejemplo, texto lo va a poner en azul, ¿no? Las funciones también las va a poner en azul. Entonces esto uno lo puede editar. Yo les recomiendo que lo dejen así. Si quieren editarlo, también se puede hacer. Bueno, entonces ya sé que las palabras reservadas van en naranja. Ya sé que las funciones van en morado, perdón, las estructuras definidas en Python van en morado, las cadenas de caracteres van en verde, los comentarios se ponen en rojo. Y entonces yo puedo saber si estoy haciendo bien las cosas o no las estoy haciendo, porque cuando una función lleve una cadena de caracteres, pues debe de estar una anotación, lo que yo escriba debe de estar con color verde, y ahí puedo identificar mis errores. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte.